Saludos compañeros y licenciada. Este día a mí me ha tocado explicar un poco acerca del proceso de formación de ley. Tengan todos muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé realmente a qué horas del día tendrán la oportunidad de ver este video. Mi tema de explicar es el proceso de formación de ley. Trataré la manera de explicárselo de una forma sencilla, que me lo entiendan y realmente como yo lo he entendido. Para mí el proceso de formación de ley está dividido en 3 etapas. La primera etapa es la fase legislativa. ¿Cuál es la fase legislativa? La fase legislativa es cuando la iniciativa de ley llega como correspondencia a la Asamblea Legislativa. Dentro de esto existe una junta directiva que es la que recibe la correspondencia, o sea, el proyecto de ley. Luego que ella recibe el proyecto de ley, existe una comisión legislativa que es la encargada de revisar eso como primera etapa, revisarlo y realmente estudiar ese proyecto de ley y realmente ver y emitir un dictamen si la ley realmente es una ley que puede y tiene la posibilidad de pasar al pleno de la Asamblea Legislativa. Todo eso está estipulado en la Constitución y en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. ¿Dónde está estipulado lo de la Comisión Legislativa? Que es la que estudia los proyectos de ley que se emiten en el artículo 37, numeral 1 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Luego de esto, de que ya han recibido la correspondencia, lo revisa la comisión, esto pasa a una junta directiva que conoce sobre el dictamen que se ha dado, ya que la ley ya la han estudiado anteriormente. La junta directiva nada más analiza el dictamen que han dado sobre la propuesta de la ley. Ok. Cuando ya se conoce el dictamen, puede ser que en el caso de que sea una ley, esto pasa al pleno legislativo. En el pleno legislativo se conoce el dictamen que dieron de las propuestas de ley que llegaron de correspondencia y se efectúa la discusión y la votación. Ahí se dice si realmente la votación va a pasar a una discusión en la Asamblea Legislativa. Vámonos por la primera vía, que digamos que es una ley que realmente ellos se dan cuenta que no tiene lugar en ese momento, que no tiene buenos fundamentos, que no es en beneficio de los salvadoreños, dan una desaprobación al proyecto de ley y es desechado y se manda al archivo, según el artículo 46 y 96 del reglamento interno. Ok, hasta ahí llegamos que la ley realmente tuvo una desaprobación. Ok, ese es el proceso corto. Pero ¿qué pasaría si es una ley que sí tiene un efecto y que sí realmente ellos se dan cuenta que es una ley que tendría un beneficio para el pueblo, o que es una ley que hemos estado esperando por mucho tiempo? Ok. Se da la aprobación de este proyecto y se convierte en decreto legislativo. ¿Cómo se convierte en decreto legislativo? Teniendo la 3/4 partes de los votos de los diputados electos en la Asamblea Legislativa. Cuando ya eso se convierte en decreto legislativo, se traslada al presidente de la República en un plazo de 10 días. Según el artículo 134 y 135 de la Constitución. Aquí es donde quiero que pongamos mucha atención, ya que el presidente de la República tiene 3 opciones que puede hacer con el decreto recibido. La primera opción, ¿cuál es? La sanción y la promulgación del decreto legislativo. El decreto entra en vigencia y se convierte en ley. ¿Qué quiere decir? Que está en pocas palabras, que está totalmente de acuerdo con el decreto legislativo, con la propuesta de ley, no tiene ninguna observación, lo publica, da su promulgación, entra en vigencia y se convierte en ley de la República, según el artículo único o el artículo 136 de la Constitución y según el artículo 1 del Código Civil. Ok, esa es la primera opción del presidente, que esté totalmente de acuerdo.
una opción número 2, que es la opción un poco más complicada porque tiene consecuencias y un poco más de trámites. Pongamos atención en la opción número 2. El presidente está en total desacuerdo con ese decreto legislativo que pretenden convertirlo en ley de la República. ¿Qué hace? Lo convierte en veto presidencial. Da sus razones, puntualiza el por qué lo convierte en veto presidencial y lo devuelve al Pleno Legislativo. Da las razones por las cuales no está de acuerdo, lo convirtió en veto. Hay una comisión encargada que se encarga de revisar los vetos y el dictamen sobre el veto que el presidente ha dado. La Asamblea Legislativa conoce el dictamen, lo analiza y se da cuenta si realmente el presidente tiene razón en el veto. Si la Asamblea Legislativa y la comisión encargada se dan cuenta que el presidente están de acuerdo con el presidente con el veto, la Asamblea no ratifica y lo manda al archivo. ¿Qué quiere decir? Que esa ley, ese decreto no se convierte en ley, es desechado y hasta ahí llega. Pero ¿qué pasa si el veto legislativo no están de acuerdo con el veto legislativo que el presidente ha dado? Entonces la Asamblea Legislativa ratifica y decreta con los 2/3 de los votos, con la mayoría. Se lo manda al presidente de la República y el presidente de la República lo sanciona, da la promulgación y lo convierte en ley de la República, porque la Asamblea Legislativa lo ratificó con su mayoría calificada. Pero ¿qué pasa si el presidente de la República está en total desacuerdo? Porque piensa que esta ley o este decreto es inconstitucional para el país. ¿Se dirige a dónde? Ahí se dirige él a la Corte Suprema de Justicia. Cuando este decreto llega a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia se encarga de analizar ambos lados. ¿Cuáles son porque la Asamblea Legislativa dice que esta es una ley en beneficio y porque el presidente de la República dice que es inconstitucional? Cuando la Corte Suprema de Justicia llega a una decisión final, si es inconstitucional, la ley es desechada. Se manda al archivo y es desechada. Pero si la ley no es inconstitucional, entonces lo manda, lo ratifica, lo publican y se convierte en ley. Ese es en la segunda opción que digamos que no estuvieran de acuerdo con el presidente, pero si no es inconstitucional, pues le dan el poder a la Asamblea Legislativa para que lo pueda convertir en ley. Ok. La opción número 3, ¿cuál sería? La devolución del decreto, pero con observaciones. ¿Qué quiere decir? Que al presidente le llega la ley. No es que él realmente no esté de acuerdo con toda la ley. Pueden ser que tenga algunos puntos que a él no le parezcan. Entonces él lo manda al Pleno Legislativo con observaciones. Le pueden cambiar esto y... Ok. La Comisión Legislativa lo analiza, le hace las observaciones. Después de que le hace las observaciones conoce las observaciones presidenciales que han tenido, se le devuelve al presidente. Puede ser que con las observaciones que le puso, puede ser que se le resuelvan las observaciones que le puso o realmente no se le resuelvan. Si se resuelven las observaciones que le hizo y el presidente está de acuerdo, pues él lo ratifica, lo publica y se convierte en ley de la República. Todo es un mismo proceso. El problema y la diferencia es en el proceso de ley que va. No sabemos, por ejemplo, en la opción número 3 puede ser que sea una ley y solamente tenga una observación y cuando sea devuelta al presidente él lo ratifique. Entonces, para mí, el proceso de formación de ley, como les expliqué, tiene 3 etapas.
la fase legislativa, donde llega y la analizan, el proceso de formación de ley, y cuando va a la fase ejecutiva, que es donde pasa el presidente de la República. Y ahí es donde se da la mayor discusión, porque muchas veces no está de acuerdo el órgano ejecutivo con el órgano legislativo. Pero como les mencionaba, cuando el presidente de la República cuando el órgano ejecutivo o la Asamblea Legislativa creen que una ley es inconstitucional o va contra los derechos de los salvadoreños, por eso existe la Corte Suprema de Justicia. Ella se encarga de dictaminar realmente si eso es en beneficio y le da pues, una decisión final realmente, si eso tiene que ser una ley desechada o realmente puede ser una ley que sirva en beneficio de los salvadoreños. Gracias.